Bienvenido, hermano y hermana. Estamos siempre con el libro de los reyes. Hoy vamos a hablar del libro Isiboset, que era su rey. Y vamos a ver la historia de ese rey. Dice que después de la muerte de Saúl, Isiboset creía que tenía derecho a la sucesión al trono. Pero un hombre llamado Abner le apoyó y le hizo rey sobre todo Israel. Es verdad que había sucesión en el linaje de David después, pero fue por promesa de Dios. No será quitado el centro de Judá. Amén. Y la palabra lo enseña, hermano. Isiboset no tenía tal promesa, no tenía tal derecho de asumir tal responsabilidad. Con trato y respeto y cariño, en las iglesias tampoco hay sucesión de dones como herencia. La Biblia no nos autoriza a la sucesión. Tampoco el hijo heredará del puesto de su padre. Si el padre es pastor, el hijo no va a heredar el puesto de pastor, porque el que da el ministerio y el que da las cosas es el Espíritu Santo, es Dios. Como yo soy pastor, mi hijo no se obliga a que sea pastor. No hay una herencia, no de padre en hijo, no. Esto es lo que le pasó a ese hombre, a ese rey. Porque en la iglesia no hay sucesión de dones ni tampoco heredad del puesto del padre a hijo. Porque cada responsabilidad en el servicio de la asamblea o de la iglesia es por el don de Dios que el Espíritu Santo reparte en cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo que muda las cosas, hermanito. Primera de Corintios 12:11 dice: pero si el Espíritu Santo mismo, Él que hace todo esto y Él que decide, que capacita y darle a cada uno lo que le hace falta. Las cualidades espirituales, hermano, que luego se desarrolla la capacidad a cada uno de nosotros por amor al servicio que le estamos haciendo a Dios. Amén. Pero Isiboset empezó con el apoyo de la minoría del pueblo de Canaán, pero luego ganó el apoyo de la mayoría. Solo Judá siguieron a David. Aún los creyentes deben asumir una responsabilidad en la iglesia por el apoyo de una minoría. Por poca gente, ninguno debe levantarse por voluntad propia, sino el que levanta es la voluntad de Dios. A veces levantemos un primo, levantemos un candidato que puede creer nuestro hijo, pero lo hacemos por nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso que debe ser iglesia que fracasa, hay iglesias que no sabemos dónde va, porque la persona que han puesto no ha sido de la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Pero que Dios reprenda la voluntad del hombre, pero que nuestro corazón haga siempre la voluntad de Dios. Si Dios pone un nombre que es su voluntad, la iglesia va a marchar bien, la iglesia va a haber prosperidad, en la iglesia va a haber fruto, va a haber candidatos. Cuando pones tú una persona por tu propia voluntad, la iglesia no funciona. Pero déjame decirte en esta tarde, la función del evangelio, la función de los dones, la función del pastor, no de voluntad de hombre, sino que de voluntad del Espíritu. Él le da a cualquiera, cuando quiere y donde quiere y a quien quiere. Te digo algo en esta tarde: no levante tu hijo porque es tu hijo, no levante tu primo porque es tu primo, pero levanta lo que Dios te demanda y haz la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Si no somos el ejemplo de los creyentes, tenemos que ser ejemplo para los creyentes.
La palabra dice que tenemos que tener una buena conducta, tener amor, tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tener fe y pureza y ser ejemplo. Pablo dice a los jóvenes que están levantados, los jóvenes candidatos, dice Pablo, ser ejemplo, amado joven, y oren mucho para que el Señor levante a su tiempo lo que tiene que levantar. Por eso yo digo esto, ese rey era de esta forma, ese rey le han levantado la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. David, dice la palabra que David se iba fortaleciendo en la casa de Saúl, pero el rey Isboset se iba debilitando. Pero la juventud necesita aprender esta lección, una lección de fe, de tener la paciencia espiritual. Déjame decirte esto de esta tarde. No sé cómo eres esta tarde, si eres candidato o si te aprobas ya como pastor, pero si te debilita es porque es voluntad del hombre. Pero lo que Dios levanta, lo capacita, le da fuerza para seguir adelante. Cuando uno levanta de Dios y tiene miedo de coger la obra, tiene miedo de coger la iglesia, Señor, pero yo no valgo, Señor, pero yo no sirvo, Señor, ¿por qué me das tú esto para mí? Déjame decirte algo en esta tarde en el nombre de Jesús. Cuando Dios levanta, Dios capacita, Dios da la paciencia, Dios da la fe, y Dios te da la fortaleza que necesita para llevar a la iglesia, para llevar el pueblo y para dirigir el pueblo en el nombre de Jesús. Pero lo que levanta con la carne, hermanos míos, esos han debilitado. Por eso, por desgracia, hay pastores, candidatos que caen, que fracasa, que se aparta. Bueno, a que fracase, pero te caen los cultos. Pero esto no, esto fracasa y se manda el culto. Se vuelve otra vez al mundo. Que fracase una cosa, puede fracasar y quedarte cristianismo en una iglesia, pero sigue los pasos de Cristo también. Pero Dios no es de esta persona que están hablando. Hay que fracasar, que se apartan de Dios y se van al mundo. Regresan lo que ellos eran delante. Y Dios no quiere personas de esta forma, pero la culpa no la tiene los pastores que han fracasado y salió al mundo. La culpa la tiene al siervo que la ha levantado, a su anciano que la ha levantado, porque no la ha levantado por voluntad de Dios, sino que la ha levantado por voluntad propia suya. Cuando levantemos una persona por la carne, cuando levantemos con nuestra propia carne una persona porque es un primo, porque es un hijo, porque es un cuñado, sea lo que sea, familia tuya, a la vista de nuestro hermano fracasará, caerá y se irá en el mundo. Pero cuando es Dios que levanta, hermano, cuando es Dios Jesucristo que levanta, puede venir tormenta, puede venir fuerte viento, puede venir todo lo que pueda venir, pero cuando es Dios que levanta, Dios te va a fortalecer, Dios te va a brindar, Dios te va a hacer en el desierto y te va a preparar, Dios te va a hacer una armadura que es su palabra y la abre alrededor de ti. No habrá ni demonio, no habrá ni viento, ni problema, ni escasez que podrá quitarte de la iglesia, que podrá quitar tu ministerio y marcharte al mundo, porque lo que levanta a Dios lo capacita, lo fortalece y Dios lo sigue siguiendo y aprobando. Que no sea el hombre que te apruebe, pero que sea el Espíritu Santo que te apruebe, que sea Dios que te apruebe, que sea Dios que te apoye y no los hombres. Ese hombre tenía como apoyo dos hombres, pero Dios, David no tenía a nadie, no tenía seguidores, pero tenía el apoyo de Dios. No importa a mí los apoyos de los hombres, los apoyos de los responsables. Lo que me interesa a mí es el apoyo de mi Cristo. Si tienes tú el apoyo de Cristo en tu corazón, que Dios te capacita, que Dios te fortalece, irá adelante, salvará las almas y la iglesia que va a crecer en el espíritu, va a crecer el fruto, en dones, habrá visiones, habrá sanaciones, habrá varias cosas como dice en la Biblia, pero solamente Dios utiliza las personas que se hayan levantado por la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Por eso que hay jóvenes que están orgullecidos, porque se piensa que ellos son la piedad de la iglesia, tienen 4 días en los cultos y se cogen por ancianos, tienen 4 días leyendo la palabra y se cree mejor que un anciano de 20 años. Déjame decirte algo,
que el Evangelio no hay anciano ni joven. El joven de los jóvenes, el anciano de los ancianos se llama Jesús. Si Jesús no capacita ni a un viejo ni a un joven, podrá echar palabras por la boca y no tocará a nadie. Pero si es Dios que Él te regocija, si es Dios que te pone palabra en tu boca, va a tocar viejo como joven, porque el pastor no depende de la zona ni del responsable. El pastor no depende de fulano de mengano. El pastor depende de Dios. El pastor depende del Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Pero algo te digo y acabo con eso, que no levante por voluntad propia tuya de la carne, pero levanta por la voluntad de Dios. Si Dios es su voluntad que levante un candidato, levántale, y ese candidato Dios lo va a cuidar, lo va a fortalecer y lo va a poner donde Él tiene que ponerlo, y lo va a utilizar con poder y gloria, y va a ser un canal de bendición en el nombre de Jesús. Hermano, ese rey era de esta forma, porque era un sucesor, tenía una herencia, es verdad, pero no era voluntad de Dios. Por eso que ese hombre estaba debilitado, no tenía mucha fe, no tenía paciencia espiritual y estaba debilitado porque no la recibió de Dios. Cuando Dios no está contigo, cuando no es voluntad de Dios, puedes leer los libros que tú quieras, la Biblia entera de cabo a rabo, y no podrá convertir unas almas porque Él no está en tu lugar. Y con eso acabo. Me pongo en la olla con todos ustedes. Tenemos que tener cuidado si levantamos a uno que no sea nuestra propia voluntad, pero que sea la voluntad de Dios. Antes de levantar a cualquier persona, ponemos todos juntos delante de la presencia de Jehová. Si Jehová nos lo pone, que es el que quiere, hermano, con toda certeza y seguridad, podemos ponerlo, que Dios lo va a capacitar, lo va a cuidar y le va a enseñar cómo llevar una iglesia en el nombre de Jesús. Hermanicos, si te animas nada, hasta ahí nuestro pequeño estudio sobre el rey Amoset. Y yo digo, al próximo estudio, el jueves que viene, con la voluntad de Cristo. Solamente os digo, hermanico, que la paz de Dios esté en vuestro corazón, en vuestra alma, en vuestro espíritu, en vuestras casas. Y yo digo, al año 2024, que Dios os otorgue la petición de vuestro corazón por el año nuevo que vamos a entrar. Un abrazo fuerte de la parte de vuestro hermano Juan. Que Dios os bendiga, hermanico, y que la paz de Dios esté en vuestro corazón. Shalom.